La política en Latinoamérica no da tregua, es un toma y daca constante. Después de la debacle de la derecha en Chile, pues asistimos a la toma de posesión de un banquero, ni más ni menos que de un banquero en Ecuador. Felipe VI, Jair Bolsonaro, vamos, la lista de invitados a la ceremonia de investidura del banquero da una idea de lo que podemos esperar de ese gobierno con el banquero Lasso. Un gabinete en el que destaca un hombre, Simón Cueva, que como ministro de Finanzas es bastante probable que, bueno, que recuerde su relación con el Fondo Monetario Internacional, con el cual colaboró ya en su día en Bolivia. En fin, Pedro, vaya semanita en América Latina. Empecemos por Ecuador, cuéntanos. Buen día. Efectivamente, hay que dar los datos. Guillermo Lasso fue electo presidente de Ecuador, ganó en segunda vuelta por escaso margen, pero es el nuevo presidente de Ecuador. En su tercer intento, las dos veces anteriores falló, frente a Rafael Correa primero, frente a Lenín Moreno después. Como bien dijiste, es un banquero. Es una característica. Ya ha habido banqueros también en América Latina y creo que todos fracasaron. No es lo mismo ser banquero que ser presidente de un país, y además cuenta con una muy pequeña bancada en el Parlamento y con probablemente una oposición a sus planes de gobierno. Hay un detalle que seguramente mucha gente conoce en España porque hay una migración ecuatoriana muy fuerte en España, y es que hubo 3 gobiernos que aplicaron políticas neoliberales cuyos presidentes terminaron destituidos. Tenemos que hablar de Abdallah Bucaram, de Yamil Mawad y de Lucio Gutiérrez. Sin entrar en detalles engorrosos de la experiencia de cada uno de ellos, hay que recordar, el pueblo ecuatoriano tiene una extensa tradición de lucha en contra de políticas neoliberales, más si tomamos en cuenta 10 años de Rafael Correa. Oye, Pedro, las primeras decisiones de este gobierno nos permiten vislumbrar hacia dónde va. Sí, claramente ya anunció la privatización de varios sectores públicos, de cancelar la ley de comunicación, una ley de comunicación muy avanzada y democratizadora de la época de Rafael Correa, y bien hiciste en señalar quiénes eran algunas de las personas que estaban en la asunción de Guillermo Lasso, porque un día antes de la asunción, varios de estos organismos internacionales, la Fundación Libertad, Atlas, donde está José María Aznar, Vargas Llosa, y varios representantes de la derecha y la extrema derecha Keiko Fujimori, latinoamericana. entre ellos. ¿Perdón? Keiko Fujimori también. Mandó un mensaje, efectivamente. Mario Vargas Llosa está apoyando a Keiko Fujimori porque ve el fantasma del comunismo en la próxima elección en Perú el 6 de junio en la segunda vuelta. A propósito, ya que mencionas a Keiko Fujimori, en Perú hubo un ataque muy raro, muy misterioso, atribuido por las Fuerzas Armadas al Sendero Luminoso en una región de Perú, justo antes, unos días antes de la segunda vuelta electoral, y se repite un escenario que hubo también en las 2 elecciones anteriores, de ataques públicos en contra de Fuerzas Armadas o de grupos de civiles justo antes de las elecciones. Cierro el paréntesis de Perú y volvemos a Ecuador, porque, como bien dijiste, representantes, podemos decir, de lo más rancio de la derecha latinoamericana o iberoamericana allí representados, que van a tomar ahora Ecuador como su nuevo eje, dado que Piñera es de capa caída, dado que en Colombia Iván Duque tiene serios problemas, que Jair Bolsonaro es una persona no muy potable en el ámbito político diplomático regional. Entonces ahora van a tomar a Guillermo Lasso como nuevo eje. Vamos a ver cómo gobierna. Las primeras medidas muestran claramente que va a llevar adelante un gobierno neoliberal, está en su ADN, podemos decir, es un banquero, vale la pena resaltarlo, fue ministro de Economía, tuvo un paso muy fugaz en el medio de una crisis económica ya hace más de 20 años, pero bueno, no nos adelantemos, primero tenemos que dar los datos. Presidente neoliberal, banquero de Ecuador. Claro, y Simón Cueva es una persona que viene con una trayectoria muy marcada en lo que es la discusión económica mundial. Sí, bien hiciste en señalar el tema del Fondo Monetario Internacional. Es probable que Lasso continúe los vínculos con el Fondo Monetario Internacional que tenía el presidente Lenín Moreno. Pero claro, tiene también un tema muy complicado para resolver, que es el tema de la vacunación. Estamos en medio de la pandemia. Por lo tanto, el primer desafío va a ser si resuelve mínimamente el tema de la pandemia. Podemos suponer que algunos países importantes y principalmente Estados Unidos, que mandó una delegación con representación diplomática importante, que le darán un apoyo a Lasso. Pero no nos apresuremos, dejemos ver cómo gobierna.
Sí que hay un repunte de los precios, ¿no? Porque Lenín Moreno deja el gobierno jactándose, ¿no? De que deja el país mejor que como lo encontró, lo cual me temo que no es cierto. Con un índice de popularidad bajísimo. ¿Qué le dejará la historia a una persona como Lenín Moreno, que asume de la mano del presidente Rafael Correa, que se decía de izquierda, que tenía toda una tradición y una trayectoria de izquierda política, y termina rompiendo con, no digo su mentor, pero quien lo llevó a ese lugar, llevando adelante políticas de ajuste, y se va realmente con un índice de popularidad bajísimo, bajísimo? Creo que Lenín Moreno a lo largo de los años será recordado como un presidente que lo único que hizo fue destruir, Juan Carlos. Pedro, ¿por qué un pueblo pobre y empobrecido termina votando a un banquero? A veces es difícil de entender. Vos sos el filósofo entre nosotros dos, vos has estudiado estos temas mejor que yo. ¿Cómo se explica que terminen votando un banquero en Ecuador, en Tailandia o en tantos otros países? Yo creo que es una pregunta filosófica política que no le encontramos la respuesta desde el mundo progresista. ¿Por qué la gente termina votando a sus verdugos? Se puede decir los medios de comunicación, el poder del dinero, la influencia, la construcción de décadas, para no decir siglos, de un determinado sentido común, que los banqueros que como ya tienen mucho dinero no roban, a pesar que se conoce el pasado de fraudes una y otra vez. Yo creo que la cobertura mediática y la educación del sentido común, la creación de esto que llamamos sentido común, es fundamental para comprender por qué en Guatemala, en República Dominicana, en Ecuador, la gente más pobre termina votando a sus verdugos. Claro, Pedro, pero es que leemos que una de las primeras medidas que puede tomar Lasso es bajar el salario mínimo. Sí, bueno, hay que ver cómo lo hace, hay que ver cómo lo hace. Por lo general los gobiernos tienen unos días de gracia, por eso a los 100 días se suele hacer una especie de balance, porque hay que ver si le va bien con la vacunación también. Aunque tenemos el caso de Chile, una extraordinaria vacunación. Piñera logró uno de los más altos índices de vacunación del mundo y sin embargo la gente le da la espalda. Entonces, la vacunación tampoco es garantía de éxito político. Has mencionado Perú, conocemos muy bien en Europa, es decir, cada vez que iba a ganar la izquierda en Italia, se hacía un atentado que hoy sabemos por documentos desclasificados que eran atentados hechos por los cuerpos y fuerzas de seguridad, por aquella red Gladio, ¿no? Donde estaba también la OTAN, con el objetivo de que la izquierda no ganase las elecciones. El atentado en Perú, curiosamente, coincide con que todas las encuestas dan una victoria apabullante de Castillo en las elecciones frente a la hija del corrupto de Fujimori, la hija Keiko Fujimori. Sí, mucha coincidencia, por eso yo antes te mencionaba las dos elecciones anteriores, 2011, 2016, donde también pocos días antes de las elecciones reapareció Sendero Luminoso, una organización política militar prácticamente desaparecida, repudiada por la inmensa mayoría de la izquierda peruana, con sus principales líderes presos hace más de 2 décadas. Es realmente muy extraño, pero yo no, hasta que no tengamos los datos concluyentes, no podemos decir que fue una trampa o que fue el ejército, pero tenemos un país vecino como Colombia, donde se hizo muy famoso el tema de los falsos positivos, desde el ejército, matar campesinos, vestirlos como guerrilleros y decir que habían abatido guerrilleros en combate para cobrar algún dinero. Esto lo hemos conversado, Juan Carlos, en más de una oportunidad. Así que hay tradición de hacer este tipo de cosas, pero no lo podemos asegurar. Cuéntanos en un minuto cómo está la situación en Chile, porque ha habido algunas novedades. Bueno, en Chile ahora la gran novedad es esta elección que estuvimos mencionando, 155 constituyentes que tienen que redactar de cero una constitución. Esa es la gran novedad, de cero. No tienen ninguna necesidad de tomar la constitución anterior ni ningún artículo, la redactan de cero. Pero conocemos la historia de la derecha chilena, no se va a quedar de brazos cruzados y ahora comienza la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Falta mucho todavía, pero es para destacar que ya hay varios en carrera y la izquierda, después de la elección de la constituyente y de los gobernadores, claramente está mejor posicionada.
La derecha siempre en estos contextos opta por el ruido, por la violencia, por generar sospechas, por generar inseguridad. Sí, recordemos lo que fue el gobierno de Salvador Allende. A veces no tomamos dimensión. Allende gobernó apenas 3 años. Le hicieron la vida imposible y lo derrocaron con un golpe de Estado. ¿Es otro el contexto histórico latinoamericano? Sí, es otro, pero la derecha chilena es muy poderosa económicamente, tiene gran parte de los medios de comunicación. Se abre un escenario interesantísimo en Chile, Juan Carlos. Un Y no carabinero ha nos aparecido, un carabinero ha aparecido muerto, ¿no? Sí, por eso digo, hay situaciones confusas, no hay que apresurarse porque no sabemos muy bien lo mismo que en el caso de Perú. Genera un clima enrarecido, por supuesto. Por eso el día después del gran triunfo progresista en la constituyente, JP Morgan salió rápidamente a decir que podía haber problemas económicos muy serios en Chile si no ganaba la derecha. Tienen el mecanismo económico para presionar fuertísimo. Ustedes lo conocieron en Europa con el triunfo de Syriza en Grecia. Antes de que triunfara Syriza, se hablaba de que no iba a haber euros en los bancos en Atenas. Por lo tanto, eso mete miedo al momento de votar. Claro. Bueno, pues seguimos atentos, Pedro. Es decir, lo que sabemos es que el modelo neoliberal está moribundo, pero va a morir dando zarpazos. Así que conviene que estemos muy atentos. Sí, no lo enterremos todavía. Los muertos que vos enterráis gozan de buena salud, aunque parezcan estar moribundos. Tristemente así es. Un abrazo fuerte desde Madrid, Pedro. Un abrazo muy grande para ustedes desde esta Latinoamérica.